como yo creo que ya la mayoría de la gente, y si no, pues le vamos a refrescar la memoria, sabe de la crisis diplomática entre Ecuador y México a gran escala, inédita. Rompieron relaciones. México rompió relaciones con Ecuador porque la policía de ese país invadió la embajada mexicana para rescatar a el ex vicepresidente de Ecuador, quien estaba pidiendo refugio o asilo político en México. Eso fue lo que ocurrió o lo que indignó, pues desconociendo, violando todas las reglas internacionales. Han sido condenadas por la mayoría de los países latinoamericanos esta acción, por Estados Unidos, por la Unión Europea. La Cancillería de Ecuador está pues prácticamente justificando esta acción. No sé si tengamos por ahí también el tuit, por ejemplo, de la misma Cancillería de Ecuador, quien justifica dice, la intromisión de México. Esa noche López Obrador, el pasado viernes, anunció que su gobierno había roto relaciones diplomáticas con Ecuador y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la secretaria Alicia Bárcena, indicó que impugnará la redada en el Tribunal Internacional de La Haya. Así dijo el presidente. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre ese hecho autoritario, que proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Adelante con la información, si ya tenemos a nuestro invitado de Ecuador para empezar. Esto fue lo que dijo también Alicia Bárcena, que México va a recurrir a la Corte Internacional. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Vámonos, si gustan, hasta lo que dijo Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que pues afirmó que no permitirá que pequeños grupos se quieran imponer en Ecuador ante las críticas por la irrupción de la policía a la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Jamás voy a permitir que un pequeño grupo de personas quiera imponerse como si es que fuesen la mayoría. La agenda que se sigue, la agenda del Ecuador, la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Y Gabriela Sommerfield, la canciller de Ecuador, declaró en conferencia el pasado sábado que este país agotó el diálogo diplomático con México para entregar a Jorge Glass y la irrupción fue para evitar una posible fuga. El 29 de febrero del 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la autorización de la Embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Tras regresar a México el domingo, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, calificó como un atropello el asalto policial que sufrió la sede diplomática mexicana en Quito la noche del viernes. No sé si tengamos también la forma en que cómo entraron, incluso también a Roberto Canseco, de lo que él o cómo declaró lo que había sucedido. Vamos con lo que dijo. Adelante, por favor, la embajadora de México en Ecuador tras su regreso del país, lo que dijo Roberto Canseco también, porque estamos frente a un hecho inédito y la irrupción a la embajada. A ver, adelante Raquel, adelante con Raquel Sedur primero.
Por eso yo pienso que el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de las realidades del pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. A ver, parte de lo que ocurrió, un resumen para que usted entienda frente a este rompimiento diplomático, una visión internacional de lo que está sucediendo. La especialista en relaciones internacionales, ¿cómo estás? Nuestra apreciada Brenda Estefan, buenos días. Brenda, mucho sin hablar contigo. Permíteme, tenemos por ahí tenemos en mute. Adelante, Brenda, ¿estás por ahí? Encantada de estar en tu programa, gracias por la invitación. Con ella, yo al menos no la escucho aquí, porque, reitero, se trata de algo inédito. Es una invasión a una embajada. Se viola la soberanía de un país. Punto, ¿eh? Adelante, Brenda. A ver, ya estamos para ir contigo. Adelante. Luis Alberto, buenos días. Siempre un gusto estar en tu programa. Igualmente, apreciada Brenda, mucho sin hablar contigo. A ver, tú que le entiendes muy bien a las relaciones internacionales, ¿frente a qué estamos en este hecho inédito, en este rompimiento de relaciones, en esta invasión a una embajada, Brenda? Pues es un hecho muy delicado, Luis Alberto, el hecho de que se haya allanado la misión diplomática de México en Ecuador, violando la Convención de Viena, al irrumpir sin la autorización del jefe de la misión, pues es muy delicado. Siento un precedente particularmente complejo para la región, una región llena de conflictos, en donde si esto fuera la norma, pues no podríamos tener una democracia, una diplomacia funcional latinoamericana. Más allá de lo que motivó este allanamiento, el hecho debe de ser condenado. Ya estamos viendo cómo algunas cancillerías de la región y ciertamente Washington, Bruselas y Ottawa están condenando la irrupción por parte de la policía ecuatoriana en la misión diplomática de México, violando claramente este principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. A ver, y como dices, tanto Washington, Bruselas, Ottawa, Canadá están condenando esto, Brenda. Yo creo, ¿cuándo se había visto esta situación? Yo no recuerdo algo así en la historia reciente. En la historia global hay muy pocos precedentes. Realmente podemos voltear a Irán en 1979. Ha habido 2 casos en Irán y 2 casos en Cuba. Son muy pocos y en ambos estamos hablando de regímenes totalitarios en donde pues poco les importa, digamos, el derecho internacional. En el mundo democrático y particularmente en el mundo occidental, esto es una práctica que prácticamente no tiene precedentes. Bien, ¿qué es lo que viene después, Brenda? Porque el fondo es, a ver, tal vez Ecuador cuestiona a México por querer intentar proteger tal vez a Jorge Glass. Pero a ver, recordemos, ¿cuándo fue? En el 2019, el mismo Julian Assange estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Estuvo casi 7 años, si mal no recuerdo. Desde ahí hacía conferencias de prensa, desde ahí era un rockstar, Julian Assange, que fue el creador de Wikileaks en Estados Unidos, quien dio a conocer los cables diplomáticos y mucha información delicada o de seguridad nacional que consideraba Estados Unidos y diferentes países. Es decir, y a Ecuador sí se le respetó en Reino Unido, hasta que la Embajada de Ecuador fue la que le quitó, vamos a decirlo, la protección y tuvo que dejar la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange. Fue respetado, jamás, y yo creo que hasta Estados Unidos, que es un aliado histórico, moral, descendiente de Inglaterra, pudo haber allanado la embajada y siempre se respetó a Ecuador, Brenda. Es un paralelismo, yo creo, interesante. Así es, Ecuador mismo se beneficia de ese principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas, lo pones muy claro con el ejemplo de Assange, hasta que Ecuador no le dice a las autoridades británicas pueden entrar por él, eso no sucedió.
Entonces, ellos que fueron beneficiarios de este principio, hoy lo violan. Ahora, aquí hay dos cosas que están mal. El allanamiento a la misión diplomática es indefendible. Hay que condenarlo de manera enérgica en todos los foros. México hace bien en romper relaciones diplomáticas con Ecuador, era la única respuesta posible, y hace bien en ir a La Haya a buscar en términos del derecho internacional una resolución a su favor. Me parece que hasta ahí estamos claros. Ahora, en el caso de qué hacía Jorge Glass en la embajada, Jorge Glass, ex vicepresidente de Correa, era un hombre que había sufrido, pues, o había enfrentado juicios ante el Poder Judicial de Ecuador, y había sido condenado a 8 años de prisión por cohecho y asociación ilícita. Había estado 5 años en la cárcel. Después se le deja en libertad de manera condicional y él tenía que regresar regularmente a firmar para demostrar que seguía ahí. En este contexto es que México lo recibe el 17 de diciembre del año pasado con la condición entre comillas de huésped, una condición que no se utiliza en el derecho internacional, pero México primero lo recibe como huésped en la embajada y después recibe su solicitud de asilo. Y es hasta el viernes de la semana pasada, cuando después de unas declaraciones, pues, muy delicadas por parte del presidente López Obrador, en el sentido de que el actual gobierno ecuatoriano habría instrumentalizado la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio para hacerse del poder y hacer a un lado el correísmo. A partir de esta declaración, pues el gobierno ecuatoriano declara persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador. Por cierto, la tercera vez que eso sucede en este sexenio. En América Latina han sido Bolivia, Perú y ahora Ecuador. 3 embajadores mexicanos declarados persona non grata, algo nunca visto en ningún sexenio. Pero bueno, se declara persona non grata y México a partir de ello toma 2 acciones. La primera es darle asilo a Glass, como en protesta a Ecuador, y no en el sentido de si realmente le correspondía. Y por otro lado, dice que va a enviar un avión a recuperar a la embajadora de México que está en el Ecuador. Esto le prende las antenas en Quito, que dicen seguramente lo que van a hacer con el avión militar es llevarse a Glass, y nosotros no lo vamos a permitir. Hay que decir que las misiones diplomáticas también, conforme al derecho internacional y particularmente la Convención de Caracas, no deben ser utilizadas para otros fines que no sean para los cuales están consagrados. Una misión diplomática no debiera ser el refugio de un delincuente que enfrenta cargos por cohecho y corrupción. Una cosa es recibir a un asilado político, un perseguido que enfrenta pues una persecución por razones ideológicas o políticas, y otra muy diferente, abrir las puertas a un delincuente. Sí, eso sí es cierto también. Y tampoco tenemos que estarnos metiendo, estarás de acuerdo, en los asuntos de otros países. Es decir, el presidente ya le ha dado por agarrarse con Milei, de intervenir también en Perú, de hacerlo ahora en el Ecuador. Eso también, yo creo, como por qué tenemos que estar interviniendo en asuntos de otros países, estén bien o mal. Y en el caso de Ecuador ya habíamos recibido un sinnúmero de personas, Luis. O sea, ya le habríamos abierto las puertas a muchas personas que enfrentaban cargos ante la justicia ecuatoriana. No era el primero, pero además tenía una sentencia ejecutoriada. Es decir, ya había estado en la cárcel y estaba ahorita nada más en una libertad condicional, y no por un juicio político, sino por un juicio del orden común, que eso contraviene la Convención de Caracas. Ahora, habiendo dicho eso, eso no justifica el allanamiento de la misión diplomática de México en Ecuador. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque a través del Tratado de Viena, que esto se está justificando en México, y si nos puedes recordar un poco en qué se basa esta relación internacional, qué va a pasar, porque yo creo que también se está haciendo un uso desmedido de las embajadas.
Qué bueno que pones el contexto de lo que ocurrió, de lo que dijo el presidente López Obrador, porque aquí no hay buenos y malos, hay responsables. Y ni México se tiene que estar tampoco interviniendo en otros países, pero tampoco otros países estar violando tratados que siempre han funcionado, o bien o mal. Brenda, ahí están. Y a Julian Assange también, que fue un desestabilizador según Estados Unidos por WikiLeaks, a Ecuador se le respetó 7 años. Allá en Londres, y nunca se hizo nada. Es decir, entonces es algo, no sé si vaya a tener un nuevo replanteamiento, una nueva convención internacional para que se respeten los países o no refugien a acusados de corrupción. Brenda. Sí, de hecho, algunos países en el momento de la Convención de Viena interpusieron algunas condiciones a esta inviolabilidad de la embajada, entre ellos Japón, por ejemplo, que acusaban que la embajada podía ser utilizada para otros fines. Pero lo que se vio es que había otras convenciones que respaldaban que no fuese así. No es, Luis, que estemos justificando lo que sucedió en Ecuador, de ninguna manera, No, lo condenamos. Pero sí es entender que esto no se da en un vacío, esto no sucede de la nada, no es que un día el presidente ecuatoriano Noboa se despertó de malas contra México y dijo voy a allanar la embajada. Por eso explicamos el contexto en el cual se da este allanamiento. Yo creo que México tiene todas las de ganar ante la Corte Internacional de Justicia, ya el día de mañana interpondrá el juicio, seguramente le dará la razón el derecho internacional, se sentará un precedente. Hay ya pues programada una reunión de emergencia de la OEA, de la CELAC, los organismos regionales seguramente habrán de pronunciarse. Creo que lo importante será pues buscar salir de esta crisis y evitar que siga creciendo, porque lo que vimos por lo pronto es que Nicaragua, un aliado que más que dar gusto debería de dar pena, el gobierno de Ortega. Daniel Ortega. De Ortega en Nicaragua se ha pues aliado a la posición mexicana, incluso ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador, y por otro lado Bolivia llamó a consultas a su embajadora en Ecuador, de manera que varios países se están poniendo en esa tesitura y complica las relaciones de un continente que se ha perdido históricamente en estas derivas ideológicas y en estas luchas ideológicas, en lugar de buscar una posición ante el concierto internacional que defienda sus intereses como región. En lugar de que América Latina priorice hablar de lo que le importa a esta región en materia internacional y llevarlo a los foros internacionales, lo que hemos hecho continuamente es ponernos piedras en el camino unos a otros y no lograr esa voz que busque defender los intereses regionales. Este es un episodio más de ello. Y desde luego, pues el presidente mexicano que había hablado de la alianza regional, de la integración de América Latina, pues ha tenido un balance, por decirlo menos, nefasto en América Latina, pues con estas 3 embajadores declarados persona non grata, con este pleito de patio escolar con el presidente Milei, y bueno, ya sin mencionar el legado en términos diplomáticos en otras latitudes, coqueteando con Rusia en plena invasión a Ucrania. Llama la atención porque ahora la condena de Rusia a los hechos no llegó, a pesar de que México nunca ha querido pues tomar una posición firme en el caso de la invasión a Ucrania, por lo menos en términos políticos desde el púlpito presidencial, pues no ha habido un apoyo de Rusia a lo que sucedió en Ecuador en el sentido de apoyar a México. Entonces, ¿de qué ha servido estos dislates diplomáticos? La diplomacia debiera ser un instrumento para avanzar los intereses de México y los mexicanos en el extranjero. Cuando se utiliza para avanzar la visión la visión ideológica de un líder, pues realmente ni siquiera puede ser considerada política exterior, en todo caso es politiquería y complica realmente la posición de México en el mundo. Gracias, apreciada Brenda, muy extenso e interesante tu análisis, como siempre te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias a ti, querido Luis Alberto, siempre un gusto acompañarte. Igualmente, ya escuchó usted al respecto. A ver, mire usted cómo sometieron a Roberto Canseco, al jefe allá en el Ecuador.
ve usted continuando con el tema, porque esto es inédito. Reitero, sin justificar también las provocaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, innecesarias, rudeza innecesaria. Quiso, intentó Roberto Canseco que no se llevaran a Jorge Glass, y mire usted, pues lo sometieron prácticamente. Lo quitaron. Todo esto es una violación flagrante al derecho internacional. Y mire usted cómo narró Roberto Canseco lo que ocurrió. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No, que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Canseco. Venga acá, venga. Es parte de lo que ocurrió.